El bosque de los malditos. Por Omar Cuellar. En el otoño de 1988, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un viaje de senderismo por los densos y frondosos bosques de Vermont. Richard, Brad y Philip siempre se reían cuando Tom imitaba a los maestros de la escuela. Yo siempre los escuchaba sin reír, mientras caminaba un paso detrás suyo, observando el entorno con una mezcla de miedo, fascinación y desconexión. Nunca me había sentido realmente parte del grupo. Sus conversaciones interminables sobre temas triviales me resultaban agotadoras, como si el acto de hablar por hablar fuera un ritual que no lograba comprender por más que lo intentara entender. Para mí, las palabras eran un medio para lograr objetivos, no un fin en sí mismo. Gastar energía en ellas sin propósito me parecía una verdadera pérdida de tiempo. Mientras ellos se deleitaban en sus bromas y anécdotas, yo me perdía en el paisaje, atraído por cada sombra misteriosa y cada rincón que prometía un secreto. El bosque de Vermont era un lugar imponente, con árboles altos y antiguos que parecían susurrar historias olvidadas. Cada cascada que encontrábamos, cada ladera escarpada o árbol retorcido capturaba mi atención. Mi alma exploradora anhelaba desviarse del sendero, adentrarse en lo desconocido y descubrir qué escondían aquellos rincones oscuros. Sin embargo, la seguridad me ataba al grupo. Separarme significaría arriesgarme a perderme, y aunque la idea de explorar solo por mi cuenta era tentadora, siempre reprimía aquel impulso. Fantaseaba constantemente con alejarme, conseguir el canto de un arroyo o trepar una colina empinada sin el eco de las voces de mis amigos. Pero me quedaba con ellos, caminando en silencio por detrás, sintiéndome como un extraño en mi propia piel, atrapado entre mi deseo de explorar y la necesidad de no perderme en la inmensidad del bosque. A mitad de nuestro recorrido, mientras descendíamos por un sendero cubierto de musgo, algo captó mi atención. Bajo una ladera empinada, entre las sombras de los árboles, vi un agujero negro y profundo, como una boca abierta en la tierra. Nunca había visto nada igual. Era como si el bosque mismo hubiera decidido mostrarme un secreto. Mi corazón latió con fuerza, y sin pensarlo demasiado, ignoré la prudencia que me había mantenido junto al grupo. No les dije nada a mis amigos, que seguían charlando despreocupadamente. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, me separé y comencé a descender la ladera, con cuidado de no resbalar en las rocas sueltas. Cada paso me acercaba más a ese agujero, que parecía llamarme con una voz silenciosa. Cuando llegué, me detuve frente a él, impresionado por su tamaño y la oscuridad absoluta que emanaba. Era un abismo que parecía no tener fin. Intrigado, tomé una roca del suelo y la dejé caer en el agujero, esperando escuchar el eco de su impacto contra el fondo. Pero, para mi sorpresa y deleite, no hubo sonido. La roca simplemente desapareció en la oscuridad, como si el agujero se la hubiera tragado. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ser tan profundo? Mi curiosidad se transformó en una urgencia por compartir este descubrimiento. Decidí regresar para avisarles a mis amigos, pero al girarme, la ladera por la que había descendido había desaparecido. Los árboles a mi alrededor se veían diferentes, más densos, más opresivos. Grité los nombres de mis amigos, Richard, Brad, Philip, Tom, pero el bosque devolvía solo el eco de mi propia voz. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja inquietante. Intenté mantener la calma, pero el miedo empezaba a apretar mi pecho. Con el atardecer acercándose, me obligué a caminar, buscando el sendero por el que habíamos venido. Cada paso me hacía sentir más perdido. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y el silencio del bosque, roto solo por el crujir de las ramas, era abrumador. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud. Seguí el sonido, con el corazón en la garganta, hasta que encontré algo que me heló la sangre. Era Richard, o al menos una parte de él. Su cuerpo estaba horriblemente fusionado con el tronco de un árbol antiguo, como si la madera lo hubiera absorbido. Solo la mitad de su rostro, su pierna derecha y su brazo izquierdo sobresalían, contorsionados en una mueca de dolor. «¡Ayúdame, Adam!», gritó, su voz ronca por el terror. Intenté jalarlo, desesperado, pero era como si el árbol lo hubiera reclamado por completo. No pude hacer nada. Prometí buscar ayuda y, con el corazón encogido, lo dejé allí, incapaz de procesar lo que mis ojos acababan de ver. Seguí avanzando, tambaleándome entre los árboles, cuando un aullido lejano me detuvo en seco. A lo lejos, entre las sombras, vi un coyote. Pero no era un coyote cualquiera. En su rostro, de manera grotesca, estaba forjada y empotrada la cara de Brad. Sus ojos humanos me miraban con una mezcla de súplica y ferocidad. «Adam, ayúdame», gritó con una voz que era inconfundiblemente la suya. El coyote comenzó a correr hacia mí, y el pánico me invadió. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de sus pasos resonando en mis oídos. Llegué finalmente a un río poco profundo y me lancé al agua, esperando escapar de Brad. Pero entonces, del agua emergió otro de mis amigos, Philip, quien con una expresión de furia en el rostro, intentó sujetarme y hundirme bajo el agua. Luché con todas mis fuerzas, golpeándolo hasta que logré liberarme.
Huí del río corriendo hasta colapsar en un claro, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La noche cayó como un manto pesado dispuesto a sepultarme. Me derrumbé en el suelo, y me solté a llorar profusamente. Me arrepentí infinitamente de haberme separado del grupo, y de haber seguido mi curiosidad hacia aquel maldito agujero. Ahora, la oscuridad era total, pero afortunadamente llevaba mi linterna. La encendí, y el haz de luz iluminó el suelo frente a mí. Mi respiración se detuvo. Allí, a pocos pasos, estaba de nuevo el mismo agujero negro, como si me hubiera seguido todo el tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, algo emergió de él, arrastrándose, cubierto de lodo, y con los ojos vidriosos. «Ayúdame, Adam», suplicó la voz de mi amigo Tom. Me acerqué, temblando, y, armándome de valor, finalmente le pregunté cómo podía ayudarlo. Pero entonces, con una rapidez que no esperaba, Tom se puso de pie y se colocó detrás de mí. Sin darme tiempo a reaccionar, me empujó con fuerza hacia el agujero. Caí abrupta y dolorosamente en la oscuridad, y cuando recobré la conciencia, mi cuerpo estaba enterrado en la tierra. No podía moverme, estaba fusionado con el suelo, como si la tierra misma me hubiera reclamado. Solo mis ojos, mi nariz, mis orejas y el dedo índice de mi mano derecha sobresalían en la tierra húmeda y musgosa. Intenté gritar, pero mi boca se encontraba sepultada bajo la tierra. Pasaron unos cuantos minutos. ¿Cuántos? No lo sé. Jamás me atrevería siquiera a pensarlo por el miedo a descubrir que quizá no fueron minutos, sino terribles horas. Entonces, de pronto, escuché a lo lejos las voces de mis amigos, Richard, Brad, Philip y Tom, gritando mi nombre. «Adam, Adam, ¿dónde estás?» Sus linternas iluminaban el bosque, pero no me veían. Cada vez escuchaba sus pasos más cerca, aplastándome brutalmente y sin piedad, hundiendo mi cuerpo en la tierra cada vez más. El peso de sus botas oprimía mi nariz y mis párpados con dolor, y literalmente, en un cerrar de ojos, la oscuridad terminó por envolverme por completo. Fin.